misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única, ahora en las principales librerías del país. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video con historias paranormales de Colombia. En esta ocasión es el turno del famosísimo El Poblado de Medellín. El barrio El Poblado, ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia, es la comuna 14. Tiene una rica historia que se remonta a los primeros años de la colonización española en la región. El área que hoy conocemos como El Poblado era originalmente habitada por indígenas pertenecientes a la tribu de los Aburraes. Sin embargo, fue en el siglo XVII cuando los colonizadores españoles se comenzaron a establecer en la zona. El poblado fue fundado oficialmente el 2 de noviembre de 1616 por el español Francisco Herrera Campuso. En sus inicios, el barrio era una pequeña población agrícola, con casas modestas y terrenos dedicados a la agricultura y la ganadería. Durante mucho tiempo, el poblado se mantuvo como una zona rural alejada del ajetreo y el desarrollo urbano de Medellín. Sin embargo, a medida que la ciudad crecía, la demanda de viviendas y terrenos aumentó y el poblado se convirtió en un lugar atractivo para el desarrollo urbano. A partir de la década de 1950 comenzaron a construirse numerosos edificios residenciales y comerciales en la zona, lo que transformó gradualmente el paisaje rural en un barrio moderno y próspero. En las últimas décadas, el poblado se ha convertido en uno de los barrios más exclusivos y prestigiosos de Medellín. Sus amplias calles arboladas, su arquitectura moderna y su ambiente cosmopolita lo convierten en un lugar muy deseado para vivir, trabajar y visitar. Además cuenta con una amplia oferta de servicios, restaurantes, bares, centros comerciales y hoteles de lujo que atraen tanto a residentes locales como a turistas extranjeros. Hoy en día el poblado es conocido como un centro financiero y comercial importante de Medellín, albergando numerosas empresas, oficinas y centros de negocio. También es muy reconocido por su vida nocturna animada y su amplia oferta cultural con teatros, galerías de arte y eventos culturales frecuentes. En resumen, el poblado ha pasado de ser una pequeña población agrícola a convertirse en un barrio vibrante y moderno, símbolo del crecimiento y desarrollo de la ciudad de Medellín. Su historia refleja la transformación de una zona rural en un centro urbano dinámico y próspero. Ahora es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas. Recuerden que al final son ustedes los que sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, historias paranormales en el poblado de Medellín. Bienvenidos. En una cálida noche, en el animado barrio El Poblado de Medellín, se encuentra una popular discoteca. Es bastante conocida y por esta razón es mejor no mencionarla. La música retumbaba por las paredes y las luces de color iluminaban la pista de baile mientras que la gente disfrutaba de una noche llena de diversiones y desenfreno. Sin embargo, esa noche en particular, el ambiente festivo se vería interrumpido por un suceso paranormal. Entre la multitud de personas que bailaban y reían, se encontró una joven llamada Alejandra. Era una mujer hermosa, con cabello oscuro y ojos penetrantes. Alejandra estaba celebrando su cumpleaños con amigos y disfrutaba de la música y la alegría del lugar. Sin previo aviso, la temperatura en la discoteca comenzó a descender rápidamente. La gente empezó a sentir un escalofrío en el ambiente, pero nadie sabía qué estaba pasando. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El lugar quedó sumido en la oscuridad total, dejando a todos los presentes desconcertados y asustados. En medio del caos, Alejandra sintió una presencia maligna a su alrededor. Una sombra se acercó sigilosamente a ella, deslizándose entre la multitud. La joven pudo sentir el aliento frío y malévolo en su nuca, haciendo que se le erizara la piel. El corazón de Alejandra latía rápidamente, mientras que intentaba buscar desesperadamente a sus amigos en medio de la oscuridad. De repente, las luces se encendieron de nuevo y la música volvió a llenar la discoteca. La multitud parecía ajena a lo que acababa de suceder, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Alejandra se encontraba temblando de miedo y con lágrimas en los ojos. Tras recuperar la compostura, Alejandra decidió compartir su experiencia con sus amigos, pero para su sorpresa, ninguno de ellos había sentido o presenciado nada inusual. Pensando que tal vez había sido su imaginación jugándole una mala pasada, Alejandra trató de olvidar el incidente y continuar disfrutando de la noche. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Alejandra comenzó a tener pesadillas recurrentes y se sintió constantemente
vigilada. En su casa escuchaba susurros extraños y veía sombras moverse en las esquinas de su visión periférica. Su vida comenzó a verse afectada por el miedo y la paranoia. Decidida a buscar respuestas, Alejandra recurrió a un parapsicólogo local que se especializó en fenómenos paranormales. El parapsicólogo le explicó que había una posibilidad de que Alejandra hubiera sido atacada por un ente diabólico conocido como un demonio. Para liberarse de esta presencia maligna, el parapsicólogo llevó a cabo un ritual de limpieza en el apartamento de Alejandra. Utilizó inciensos, símbolos sagrados y oraciones para purificar el espacio y alejar cualquier entidad negativa. Poco a poco, la opresión y la pesadilla comenzaron a disminuir. Aunque Alejandra nunca supo con certeza qué fue lo que la atacó aquella noche en la discoteca, prefirió recuperar su vida y volver a encontrar la paz y no seguir buscando ni acudiendo a este sitio porque nuevamente podrían atacarle. Sin embargo, siempre tendrá en su mente esa experiencia como un recordatorio de que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión y que es importante estar preparados para enfrentar lo desconocido. Había un aire inquietante que se respiraba en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Era conocido por albergar una impresionante colección de obras de arte contemporáneo, pero también por los rumores de que estaba encantado por presencias sobrenaturales. Muchos visitantes y empleados habían informado extrañas experiencias y encuentros inexplicables dentro de sus paredes. Una noche oscura y lluviosa, Isabel, una joven estudiante de arte, decidió aventurarse en el museo después del horario de cierre para explorar sus misterios por sí misma. Estaba fascinada por lo paranormal y ansiosa por descubrir si los rumores eran ciertos. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos, la tenue luz de su linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes. Un escalofrío recorrió su espalda, pero siguió adelante, decidida a enfrentar cualquier experiencia sobrenatural que pudiera encontrar. A medida que se adentraba más en el museo, Isabel comenzó a notar cambios sutiles en las sombras de arte. Los retratos parecían moverse de un lado a otro, las estructuras parecían cobrar vida y las pinturas emanaban un aura inquietante. Sin embargo, seguía adelante, intrigada y cautivada por la atmósfera. De repente, escuchó un susurro lejano que parecía provenir de las sombras. Se detuvo en seco. Tenía su corazón latiendo con fuerza. El susurro se convirtió en un murmullo y luego en una voz clara y distintiva que resonaba en el aire. Era una voz de mujer, suave pero llena de tristeza. ¿Por qué estás aquí? Preguntó la voz. Este lugar está maldito por el sufrimiento y la angustia. Deberías irte antes de que sea demasiado tarde. Isabel, temerosa pero intrigada, respondió: quiero entender lo que sucede aquí, quiero conocer la historia detrás de estas apariciones. La voz suspiró y luego comenzó a contar una historia aterradora. Habló de un artista desafortunado que había estado obsesionado por su trabajo y se había sumergido en el lado oscuro de la creatividad. Su arte se volvió retorcido y macabro, alimentado por su propia demencia. Cuando finalmente presentó su última obra maestra, murió en circunstancias misteriosas. Desde entonces se decía que su espíritu atormentado vagaba por el museo, buscando redención y liberación de su tormento interno. Los visitantes y empleados habían experimentado visiones de sus obras de arte cobrando vida y susurros en las sombras. Isabel escuchó atentamente la historia, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Mientras lo hacía, una figura sombría y distorsionada emergió de las sombras con una paleta en la mano y una expresión de angustia en su rostro. El artista fantasmal miró fijamente a Isabel con sus ojos vacíos y tristes, extendió una mano esquelética y la invitó a seguirlo. A pesar de su miedo, Isabel decidió seguir al espíritu en busca de respuestas y tal vez una forma de liberarlo de su eterno tormento. Juntos recorrieron las salas del museo y el artista fantasmal señalaba cada una de sus obras como si quisiera transmitir un mensaje oculto. A medida que avanzaban, la presencia del espíritu se volvió más fuerte y opresiva. Finalmente llegaron a una sala apartada, donde una pintura cubría toda una pared. El artista señaló la imagen y luego desapareció en una ráfaga de viento. Isabel, llena de intriga, observó la pintura detenidamente. La pintura representaba un paisaje distorsionado, lleno de figuras deformes y rostros atormentados, pero en medio del caos notó una figura familiar. Era ella misma, capturada en la pintura junto al artista en su agonía eterna. El corazón de Isabel se aceleró. Se dio cuenta de que su presencia en el museo no era casualidad. Había sido atraída por el espíritu del artista para convertirse en parte de su obra maestra final, una obra que trascendería la muerte. Aterrada, Isabel buscó frenéticamente una salida. Corrió por los pasillos,
sintiéndose que el museo se cerraba sobre ella. Las obras de arte parecían perseguirla. Sus ojos la seguían a medida que pasaban corriendo. Finalmente encontró la puerta de salida y escapó al aire fresco de la noche. El museo quedó atrás, pero el miedo y la inquietud se quedaron con ella. Sabía que había escapado de algo aterrador, pero también entendió que el espíritu del artista aún busca en parte una liberación. Desde entonces Isabel nunca volvió a ser la misma. Cada vez que veía una obra de arte, se preguntaba si había algo más detrás de ella, algo oculto y siniestro. El Museo de Arte Moderno se convirtió en una advertencia viviente para aquellos que se atrevían a buscar los secretos más oscuros del arte y de las almas atormentadas que puedan habitar en él o en algunas pinturas siniestras con origen desconocido. Bueno, Howard, es un completo gusto saludarlo. Hace un tiempo que escucho tu canal, pero no me animaba a escribirte hasta ahora. Quería decirte que tu canal transmite una energía impresionante para aquellos que somos sensibles a ella. Hace poco tuve una experiencia personal que tal vez te interese para uno de tus videos sobre experiencias en Medellín o algo similar. Desde que era muy pequeño he tenido varios dones como ver personas que ya no están vivas, tener premoniciones y poder expulsar seres del bajo astral. Esta semana ocurrió algo interesante. Mi madre me contó que durante la noche vio una silueta negra envuelta en una luz roja cerca de la puerta de su habitación. Asustada, se levantó y fue a la cocina para comprobar si era yo, pero no había nadie. Esa noche decidí dormir con ella. Alrededor de las 2:30 de la mañana vi a un hombre parado en la habitación, pero no sentí ninguna mala energía proveniente de él. Luego lo reconocí, era mi abuelo, a pesar de que nunca llegué a conocerlo en vida. Mi madre siempre dijo que ella era su favorita. Lo vi radiante, con su chaqueta de cuero y con las manos en los bolsillos. Él le sonrió a mi madre y me acarició antes de desaparecer. Le transmití a mi madre lo que dijo, que siempre la cuidaría y que la amaba con todo el corazón. Te pido que protejas tus energías. Te dejaré mis datos por si alguna vez necesitas contactarme. Y por supuesto, yo apoyo el Misterio Nacional. Soy Jonathan y día a día construyo. Soy parapsicólogo y le quiero contar esta historia de un paciente llamado Edward. Él caminaba por la avenida del Poblado de Medellín, mientras el sol se ponía en el horizonte y la brisa de la tarde acariciaba su rostro. Era un día festivo y la calle estaba animada con música, risas y alegría de la gente que disfrutaba de su tiempo libre. El paso peatonal por el que caminaba Edward estaba rodeado de árboles y arbustos exuberantes que lo convertían en un oasis verde en medio de la bulliciosa ciudad. Sin embargo, aquel lugar también albergaba un oscuro secreto. Mientras Edward avanzaba por el paso peatonal, sintió una extraña sensación de estar siendo observado. Se detuvo un momento y miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Sacudiendo la sensación incómoda de su mente, decidió continuar con su camino. Pero entonces, de la nada, una figura etérea emergió de entre los árboles. Digo yo que era un ser del bajo astral, realmente malvado para aparecer de esa forma y en ese tipo de horario. En definitiva, era un espíritu malvado, un alma atrapada en el reino de los vivos. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y rabia. Edward retrocedió sorprendido mientras el espíritu se acercaba lentamente hacia él. A medida que se acercaba, Edward pudo ver el dolor y la amargura en su rostro. El espíritu se comunicó con él telepáticamente. Es algo que suele pasar en estas experiencias inexplicables y lo digo como parapsicólogo, transmitiendo sus pensamientos directamente a la mente de Edward. Ayúdame. Susurró el espíritu con una voz temblorosa. Fui asesinado en este lugar y mi alma no ha encontrado paz desde entonces. Busco vengar mi muerte y necesito tu cuerpo para lograrlo. Edward quedó petrificado ante la demanda del espíritu. No podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, no prestó mucha atención y salió de allí corriendo. Las semanas pasaron y él sintió una extraña conexión o inquietud con lo que le había pasado y con este espíritu. Así que una noche cualquiera él decidió volver a este lugar para comunicarse de nuevo con esta entidad. Allí sintió una extraña conexión que parecía haberse establecido entre ellos y Edward podía sentir la intensidad de la ira y el deseo de venganza de este espíritu. El espíritu en esta nueva ocasión continuó hablándole, revelando los detalles de su muerte, prácticamente como justificando del por qué necesitaba su cuerpo. Era un hombre joven llamado Carlos, que había sido víctima de un crimen violento en ese lugar hacía varios años. Carlos nunca había encontrado justicia y su espíritu estaba atrapado en un ciclo interminable de dolor y resentimiento. A medida que Edward escuchaba la historia de Carlos, sentía una mezcla de compasión y miedo. Sabía que ceder su cuerpo al espíritu implicaría renunciar a su propia identidad y permitir que la venganza consumiera su ser, pero también comprendió que el espíritu
necesitaba encontrar la paz y que tal vez al ayudarlo podría encontrar alguna forma de redención. Después de una larga lucha interna, Edward decidió aceptar la petición de este espíritu. Se preparó mentalmente para lo que vendría y dejó que el espíritu tomara posesión de su cuerpo. En el momento en el que el espíritu se fusionó con Edward, un cambio drástico se produjo. Los ojos de Edward brillaron con una luz sobrenatural mientras que su rostro adquiría una expresión de determinación feroz. Ahora, bajo la influencia de Carlos, Edward se convirtió en el instrumento de su venganza. Juntos recorrieron las calles en busca de los responsables de la muerte de Carlos. Cada encuentro era escalofriante, ya que el espíritu de Carlos manipulaba el cuerpo de Edward con una fuerza y habilidad que desafiaba lo humano. Los perpetradores se encontraban atrapados en una pesadilla viviente, acosados por el fantasma de su víctima. A medida que el espíritu de Carlos se vengaba, Edward podía sentir su propia humanidad desvaneciéndose poco a poco. La línea entre él y el espíritu se volvía cada vez más borrosa y comenzaba a temer que pudiera perderse por completo. Finalmente, cuando la última persona implicada en la muerte de Carlos recibió su merecido, el espíritu de Carlos se separó del cuerpo de Edward. El joven quedó prácticamente exhausto y confundido.